Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la segunda conferencia del ciclo programado por el Aula de la Experiencia de Mairena del Aljarafe. Y como todos ustedes saben, porque así aparece en el programa que se ha enviado y que se ha publicado y que se ha expuesto, ¿no? En la segunda conferencia nos acompaña don Francisco Robles. Francisco Robles Rodríguez, que, como ustedes saben y como aparece en el propio programa, es escritor y periodista, y fue además estudiante y licenciado en la Universidad de Sevilla en Filología Hispánica. Bueno, Francisco Robles, o Paco Robles, como es más conocido por todos, es, como he dicho, un escritor, y un escritor de verdad, porque de momento tiene una docena de libros, ¿no? Lo que significa que efectivamente escribe. Y algunos de ellos se encuentran por la sexta edición. Yo no sé si ustedes escriben libros, pero lo que le puedo asegurar es que la sexta edición de un libro es francamente difícil, ¿no? Y si se venden tantos libros es porque algo de lo que digan en los libros del autor, algo tendrá que ver con la realidad a la cual se refiere. Además, este conferenciante, el señor Robles, bueno, pues desde el punto de vista de los medios de comunicación hace de todo, ¿no? Hace prensa, hace radio, hace televisión, es decir, es un multiuso para lo que significa la comunicación en nuestra ciudad y nuestra provincia. Los títulos, además de sus obras, pues responden también a lo que es esa ironía fina y esa lucidez a la hora de la escritura por parte del señor Robles, y los títulos son, por decir algunos que son llamativos, ¿no? Tontos de capirote, Feria de vanidades, o Mester de progresía, teoría y praxis del progre ibérico, o cómo quedarse con el personal, ¿no? Después hay otra parte de la obra literaria del señor Robles que, sigue con el sello de esta persona, ¿no? Que afortunadamente, repito, lo tenemos aquí esta tarde, y que también, como todos los conferenciantes, ya no lo voy a decir más, ¿no? Todos los conferenciantes, al recibir mi llamada, todos inmediatamente dijeron que sí, no pusieron ningún problema, ¿no? Y tiene después otros libros que yo me pongo muy contento con estos otros dos libros, ¿no? Porque se refieren a Sevilla, son Historia de Sevilla, Sevilla siglo XX, y los autores son el señor Robles, que yo le he conocido ya de mayor, yo, no él, pero yo soy de mayor, pero los escribe con otras personas, con otros profesores, como son Álvaro Pastor y Manuel Jesús Roldán, que los dos han sido alumnos míos en la Universidad de Sevilla, ¿no? Lo cual, bueno, me llena de placer que esté en relación con antiguos alumnos míos. Sin duda alguna tiene un conocimiento muy personal de lo que significa la cultura, la sociedad, la realidad andaluza y sevillana, y como les he dicho antes, pues tiene una enorme ironía, una forma muy directa de decir las cosas, ¿no? Y precisamente por esa ironía y por esa forma directa de decir las cosas, pues pensamos que sería una buena persona para darnos una conferencia esta tarde en el Aula de la Experiencia. Bueno, pues a partir de ahora tiene la palabra Paco Robles. Muy buenas tardes, muchas gracias, querido Adolfo. Me consta que fue profesor de estos dos compañeros míos, que además me cuentan que, yo no sé si todavía, me imagino que sí, que en aquella época pues Adolfo era y sigue siendo un gran profesor, y además un dandy, un tipo apuesto. Como lo pueden ustedes comprobar, va siempre impecablemente vestido, ¿no? Que a uno le da cierta envidia, ¿no? En fin, muchas gracias por traerme aquí. También hay que decir que yo vivo en Mairena del Aljarafe desde el año 1990. El otro día hice las cuentas y llegará un momento en que lleve más tiempo viviendo en Mairena que viviendo en Sevilla. Además, mis hijos pues son de aquí, y para que se hagan una idea, me llevé una sorpresa que me llamó mucho la atención cuando alrededor del año 2003 o por ahí, 2002, pues yo los llevaba al St. James de Ciudad Expo, y claro, los recojo, y yo con toda la ilusión del mundo les digo que estaba buscando otra casa para vivir. Y en ese momento les veo que en vez de sonreírse, se ponen muy serios. A uno se le saltaron las lágrimas. Y el otro, el mayor, que es más noble, el chico, que es más
me miró con cara de enfado y me dijo, no me pienso ir de Mairena. Me digo, joder, vaya tela el nacionalismo mairení como es, ¿no? Digo, no, tranquilo, si nos vamos a ir a otra casa, pero aquí dentro de Mairena. Entonces sí, ya sé... Claro que es curioso, ¿no? Que uno que va muy de sevillano por la vida y se da cuenta de que sus hijos son de donde son, ¿no? Y que mis hijos son de aquí, además estoy aquí muy a gusto, muy contento. Y a este parque, pues vengo todos los días que puedo caminar, vengo aquí. O sea, yo hago siempre el mismo recorrido, marcado por las fuentes, para poder beber agua. Y vivo muy a gusto y muy contento en Mairena del Aljarafe. Ya digo, mis hijos son de aquí y ya, pues prácticamente, pues yo me considero un mairenero más. Cuando Adolfo me llamó para pedirme, bueno, para ofrecerme que diera una conferencia, una charla, pues me preguntó el tema. Y hay un tema que a mí me apasiona, porque trabajo en los medios de comunicación, que a mí me apasiona y se lo propuse a él y le pareció bien, ¿no? Y el título de la charla, pues, va por ahí. La libertad tiene un precio. Cuando Josep Pla, el gran escritor catalán, ninguneado por los nacionalistas, porque no era nacionalista, como la inmensa mayoría de los catalanes no han sido nunca nacionalistas, pero bueno, ¿para qué vamos a engañarnos? Cuando lo llevaron a Nueva York, le enseñaron Manhattan de noche, todo iluminado, espectacular. Los que le enseñaron aquello pensaban que Josep Pla iba a decir, qué maravilla, qué grandiosidad. Josep Pla, con la mentalidad del payés catalán, se quedó mirando aquello y dijo, ¿y esto quién lo paga? Pregunta genial. Pregunta genial. Y yo soy un fanático de esa pregunta de Josep Pla. Y a cada momento, no ya como periodista o como persona que ejerce el periodismo ahora mismo, sino como ciudadano, cada vez que veo algo en nuestra sociedad, siempre me hago la misma pregunta. ¿Y esto quién lo paga? Si en ese momento tuviera un espejo delante, pues diría, pues tú, mi arma, ¿quién va a pagar esto? Somos nosotros los que lo pagamos absolutamente todo. Todo. Por eso, como ciudadanos, no podemos consentir que nadie, sea quien sea, nos diga, oiga, que la educación es gratuita. No, la educación no es gratuita. Que la sanidad es gratuita. No, la sanidad no es gratuita. La sanidad es pública, pero no es gratuita. La sanidad cuesta muchísimo dinero y afortunadamente es pública. Y así podemos todos acceder a la sanidad. Pero tenemos que ser conscientes de que la sanidad la estamos pagando nosotros. Y somos conscientes de que la educación la estamos pagando nosotros. Y así tiene que ser. Así debe ser, pero así tiene que ser, porque si no la pagamos nosotros, ¿quién lo va a pagar? Eso es completamente evidente. No podemos caer en ese infantilismo del niño que está en su casa y que piensa que como él no paga de su bolsillo la comida que le pone, pues la comida es gratis. No, la comida la están pagando tu madre y tu padre. Pues con el Estado nos tenemos que comportar exactamente igual. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pues quiero llegar a un bien, yo no le llamaría de consumo, pero también se consume, un bien intangible que no se toca, pero sí se ve, se escucha, se reflexiona, que es la información. La información. Y vivimos en una época, la época de la gran crisis de la información, de la comunicación y de los medios de información y de los medios de comunicación. Como sabéis, como me imagino que sabéis, ahora mismo hay una gran crisis en los medios de comunicación. ¿Por qué hay una gran crisis en los medios de comunicación? Por la revolución tecnológica.
Lo que antes costaba mucho dinero hacer, ahora se puede hacer por muchísimo menos dinero. Antes, todos los que estamos aquí ya tenemos una edad. Voy a poner 2 o 3 ejemplos muy fáciles. Antes había que comprar el periódico para saber quién se había muerto. Ahora no hace falta. No es que no haga falta saber quién se ha muerto, sino que lo que no hace falta es comprar el periódico. Antes había que comprar el periódico para saber el número que había tocado en el cupón, ¿o no? Yo recuerdo perfectamente, no se me olvida, un año, ahora que estamos que ha pasado la Semana Santa, viendo la salida de la Cofradía de los Gitanos, hace ya muchos años, era un jovenzuelo, y había uno de la pandilla, que lo típico, el vacilón, que se había comprado un reloj digital de esos que daban, mira, está la hora y el cronómetro y no sé qué, y le dice uno de cachondeo, ¿y da también el número del cupón? Y se rió todo el mundo. Hoy en día, cualquier móvil, el más atrasado del mundo, ya conectado a Internet, te da el número del cupón automáticamente. Pero es que no solo te da el número del cupón, sino que es que cuando estamos viendo el sorteo de la Lotería Nacional, automáticamente sabemos dónde ha tocado el gordo. Pero es que a los 10 minutos sabemos que a esa persona que le ha tocado el gordo y que está en la calle brindando con un vaso de plástico, siempre la gente que le toca al gordo de la lotería brinda con un vaso de plástico, una cosa horrorosa, y además tomando cava que suele estar caliente, porque claro, el tío del bar del pueblo no va a tener la botella de champán metida en el... ¿Qué sabe si va a tocar la lotería o no? Y a las 11 de la mañana de un día de diciembre, que lo que pega es tomarte un café, la gente se pone a brindar, pero bueno, eso ya es otra historia. Y sabemos en qué va a invertir el dinero, que todos dicen lo mismo, en tapar agujeros. Yo no sabía que en España hubiera tantas casas con agujeros, pero bueno, todo el mundo dice en tapar agujeros. A lo que voy, la revolución tecnológica ha hecho que los medios de comunicación hayan cambiado radicalmente. Radicalmente. Antes tú querías ir al cine y tenías que comprar el periódico para saber la cartelera. Ahora mismo en la página web te aparece la cartelera y el tráiler de la película si quieres verlo. ¿Qué sucede con eso? Pues lo que sucede es algo muy sencillo. Y es que creemos que esos medios de comunicación que nos dan toda esa información, y ahora voy a la parte gruesa, la información política, la información económica, la información cultural, incluso la información deportiva, son gratuitos. Y vuelvo al principio del razonamiento. No hay nada gratis. Eso cuesta un dinero. Y habría que preguntarse, con la ingenuidad de Josep Pla ante los rascacielos de Manhattan, ¿y esto quién lo paga? Y cuando nos preguntemos, ¿y esto quién lo paga?, empezaremos a descifrar qué es lo que hay detrás. ¿Por qué aparecen unas noticias y no aparecen otras? Porque unas están en primer plano y otras están escondidas. ¿Por qué un acontecimiento, el que fuere, puede ser tratado de una manera o puede ser tratado de otra? Y ahí, desde mi punto de vista, y estoy hablando como ciudadano, ahí es donde está uno de los grandes problemas de nuestra sociedad democrática del siglo XXI. ¿Por qué? Porque si yo no pago, yo no soy el dueño de esa información. Me tendré... Es como si voy a un bar. Imagina que por un momento los bares también fueran gratis. Alguien diría, eso es el paraíso. Bien. Imagina por un momento que los bares fueran gratis. Tú llegas a un bar y el del bar te ofrece algo, te lo pone y te vas sin pagar. Puede que haya alguien, ustedes no porque son personas honestas y de orden, pero puede haber gente que diga, no, es que yo eso lo hago todos los días y no pasa nada. Claro, se van sin pagar, pues claro. Sobre todo cuando hay mucha bulla en el bar. Pero normalmente pagamos. Y imagínense que llegamos a un bar y el bar es gratis. Nosotros, si el bar es gratis, nosotros ¿podemos exigirle al del bar una marca de cerveza? No. ¿Podemos exigirle que pongan una tapa? No. Tendremos que tomarnos ¿qué? Lo que nos pongan, evidentemente. Y nadie protestaría, ¿verdad?
y le estaríamos encima agradecidos al del bar. Evidentemente nadie va a cometer la locura de poner un bar gratis. Ahora bien, sí hay grupos de interés, grupos de presión, lobbies, como dicen en Estados Unidos, a los que les interesa controlar la información, porque la información es poder. Todos sabemos que la información es poder y que al poder, sea político, sea económico, sea ideológico, sea religioso, sea cultural, al poder siempre, siempre, siempre le ha interesado controlar y manejar la información. Voy a contarles una historia muy bonita. Como seguramente aquí habrá muchos, por no decir todos, aficionados, amantes de la lectura, les recomiendo un libro muy interesante que se publicó en México en el año, creo que fue en el año 1990, después se reeditó en el 98. Yo lo leí en aquella época, a finales del siglo, que es lo viejo, que a finales del siglo pasado. Si repasamos, la mayoría de las cosas nos pasaron en el siglo pasado. La gente se cree que el siglo pasado es el 19. No, el siglo pasado es el 20. Pues eso. La guerra de Galio, del escritor mexicano Héctor Aguilar Camín. ¿Qué hizo Héctor Aguilar Camín? Él vivía en aquel México del PRI. El PRI, cuando todavía el PRI no había perdido ninguna elección y gobernaba, llevaba casi un siglo gobernando. Es una novela muy recomendada por Carlos Fuente, de mucha denuncia social, de las tropelías que se cometieron, de las matanzas que se cometieron, pero me voy a quedar con un aspecto de esa novela. El protagonista de la novela es Vigil, un periodista que con otros compañeros tienen una idea fantástica. ¿Saben ustedes qué idea tienen? Fundan un periódico y hacen un estudio de mercado para averiguar cuántos suscriptores podían mantener ese periódico de forma que la economía saliera, que fuera estable. No para ganar dinero, sino para que cada periodista tuviera su sueldo. No querían ganar dinero porque no tenían afán de lucro, porque si tuvieran afán de lucro querrían crecer y al crecer pues se dejarían llevar por otros intereses. Y entonces estoy hablando de memoria, creo que eran 3.000 ejemplares los que había que vender. Entonces, si tenían 3.000 suscriptores y esos 3.000 suscriptores pagaban el periódico, esos periodistas eran completamente libres. No estaban sometidos a nadie. Y además, el periódico no tendría publicidad. Montan el periódico, empiezan a publicar y aquello no era un periódico. Aquello era una bomba de relojería. Porque, claro, no se sometían a nadie. ¿Quiénes eran los dueños del periódico? Los lectores. Los dueños del periódico eran los lectores. Entonces el periodista lo único que tenía que hacer es ponerse en la piel del lector. ¿Qué le interesa al lector? Y contarlo. Sin ningún control de ningún tipo. Eso sería lo verdaderamente revolucionario en nuestra época. Y eso no se da. Es más, con la aparición de las nuevas tecnologías, curiosamente, estamos llegando justo a lo contrario. Es muy barato, muy barato, baratísimo, fundar o montar un blog o un periódico digital. Algunos de vosotros habrán tenido la misma experiencia que hemos tenido todos, esos periódicos de las multicopistas y eso se lo da tú a los chavales de ahora y es como si le das el hacha de sílex de una cueva neolítica. O sea, ¿y esto qué es? Y esto como si dándole una manivela, además. Y grapando, y había que grapar y ponerlos en orden y escribir a máquina. Una cosa impresionante. Ahora mismo, cualquiera, si es gente joven, no os digo nada, montas un periódico digital en internet, pero con vídeos, con gráficos, con enlaces, con todo lo que quiera. Pero sin influencia. Sin ninguna influencia. ¿Quiénes te van a seguir? Pues te va a seguir muy poquita gente.
Entonces, los grandes medios de comunicación, los grandes medios de información, los medios por donde pasa la información que va a la mayoría de los lectores y de los espectadores, fluye a través de conglomerados, de empresas, y como ven, estoy intentando ser completamente imparcial, no estoy hablando ni de medios, ni de marcas, ni de nada, porque además yo trabajo en varios medios de comunicación. Ahora mismo trabajo en 2 medios de comunicación, 2 grupos. Pues, pero que todos funcionan con el mismo esquema. Y ahora me van a permitir que le dé la vuelta. Me gusta ser políticamente incorrecto. No que me guste ser políticamente incorrecto, es que ya está bien de soportar siempre los mismos clichés. Yo suelo tener discusiones sobre ciertos temas relacionados con este, pero además discusiones, después contaré una muy fuerte sobre los derechos de autor de los libros. Pero en este caso, cuando hay gente que me dice, en la intimidad, en el buen rollito del colegio, ¿no?, que ve los periodistas, claro, como os debéis a vuestro medio, como no sois capaces de sacar, los de este bando no sacáis esto, los del otro no sacáis lo del otro, yo siempre le digo lo mismo, dilo tú. Dilo tú. Tú quieres que el soldado que está en la trinchera no pegue tiros hacia el otro bando, sino que los reparta. Le pegue tiro a los del otro bando y a los del tuyo y a los de allí y a los de allí, y si puede que se pegue un tiro en la cabeza. Ya sería soldado perfecto. Para exigirle independencia a un periodista, lo primero que hay que hacer, ¿qué es? Para exigirle independencia a un medio de comunicación, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Pagar esa independencia. Insisto, todo tiene un precio. Tú lo que no puedes es exigir que alguien se inmole como un héroe para que desaparezca, llegue otro y haga lo mismo. Porque es que llegará otro y hará lo mismo, evidentemente. Otro caso en el que se ve clarísimamente la actitud que existe ahora mismo en España sobre la gratuidad, no solo de la información, sino también de la cultura. Yo soy cada vez estoy más convencido, iba a decir un fanático, pero no me gusta la palabra fanático, cada vez estoy más convencido de que la cultura gratuita es un peligro para una sociedad. La cultura hay que pagarla. Y hay que pagarla a su precio. La cultura hay que pagarla. Me llaman para intervenir en unas jornadas que había en Sevilla sobre bibliotecarios. Y estaba aquello lleno de bibliotecarios y bibliotecarias. Lo primero que hago es agradecerles su trabajo, porque yo vengo de una familia muy humilde, siempre digo lo mismo, en mi casa solamente había un libro, pero yo me conocía perfectamente la historia de todos los protagonistas de ese libro. Ese libro era el libro de familia. Eso decía mi padre, mi madre, mis hermanos y yo. Entonces yo me hice lector de biblioteca. Como José Saramago, por ejemplo, que también es lector de biblioteca. Muchos escritores son lectores de biblioteca. Además, me parece una maravilla que haya bibliotecas públicas. Yo creo que es el gran tesoro que tenemos en España y del que no somos conscientes. O sea, tengan en cuenta que cualquiera de nosotros, con ir sin salir de Mairena del Aljarafe, nosotros tenemos acceso a una cantidad de libros a los que no tenían acceso. Bueno, ya no les voy a hablar de Cervantes, les hablo de gente mucho más contemporánea. Luis Cernuda o Federico García Lorca no tenía acceso a esa cantidad de libros. Y nosotros tenemos acceso a esos libros. ¿De qué forma? Gratuita. Se establece en esas jornadas el debate de si a la hora de pedir un préstamo, a la hora de pedir un libro como préstamo, había que pagar una cantidad para que esa cantidad, ese dinero, fuera al autor de ese libro como derecho de autor. Ustedes saben que en la inmensa mayoría, casi todos los libros, el autor no cobra por el trabajo hecho. El autor cobra un porcentaje por los libros que se han vendidos. Y ahora viene la ironía. Si cobra, porque eso es otra. Si cobra.
La editorial puede quebrar, puede cerrar, puede estar en número rojo, puede estar en suspensión de pago, puede cambiar de dueño, te dicen que no se han vendido libros, se pueden saldar. Tú di que sí, que hombre, la gran verdad, sí cobra. Bien, pues los precios, los pactos, los tratos, hay que llevarlos hasta el límite. Si aquí se cobra por el consumo del libro y no por la escritura del libro, cada vez que se consuma el libro, habrá que pagar, ¿o no? Pregunto, si yo voy al cine, ¿qué tengo que pagar? Una entrada, ¿no? Pero si voy 2 veces, ¿qué hago? Y si voy 6 veces, pues hago 6 entradas, ¿no? Yo no puedo decir, oiga, si no, compro la película, me la llevo a mi casa y la veo todas las veces que yo quiera, pero compro la película. O sea, el autor no es un señor al que se le dice, escriba usted una novela, por la novela yo le pago X y yo me quedo con la novela. No, usted escribe la novela, si se vende usted se lleva un porcentaje y si no se vende, ¿qué se lleva? Nada. Por tanto, el trato habrá que llevarlo hasta el final. Bueno, el debate que se establecía era si por leer un libro había que pagar, yo no recuerdo cuánto eran, pero eran céntimos. Céntimos. Vamos a poner, ni para ti ni para mí, 50 céntimos. Bien. Imaginen que ustedes van a una biblioteca pública, sacan un libro para leerlo y les dicen, mire usted, por sacar el libro son 50 céntimos. ¿Qué? Bien. 50 céntimos. Los bibliotecarios se echaron las manos a la cabeza. ¿Que cómo iba a ser eso? ¿Que cómo iba a ser eso? Conseguí, y perdonen, esto ya no es ironía, esto es maldad, alguna vez uno es malo y diabólico, conseguí dividirlos en 2 grupos y en 2 bandos y que se pelearan entre ellos, lo cual fue para mí una auténtica satisfacción. Vamos a ver. ¿Qué problema hay en que una persona vaya a una biblioteca y pague 50 céntimos por leer un libro? Tan miserable es un lector que le niega 50 céntimos a la persona que se ha llevado días, meses escribiendo un libro para que él pueda leerlo. Pregunto, ¿tan miserables somos? Esa es la pregunta. Es una pregunta moral. ¿Tan miserables somos que le negamos 50 céntimos a la persona que ha llevado a cabo con esfuerzo, con trabajo y con talento, que ha escrito un libro que nos va a enseñar, a iluminar, a entretener, a emocionar, nos va a hacer reír, nos va a hacer llorar? ¿Tan miserables somos que le vamos a negar a esa persona esos 50 céntimos? Pues sí, los bibliotecarios decían que no se podía pagar por la cultura. Claro, yo tenía, en la manga no tenía un as, tenía una navaja así de grande, esperando el momento para clavárselas, claro. Pues yo soy autor. Hasta que llegó el momento, que ya una vez calentito el debate, les dije, ¿y ustedes por qué cobráis? ¿Ustedes por qué cobran por prestar libros? ¿Ustedes no dicen que la cultura tiene que ser gratuita? Ya, wow, se enfurecieron. Digo, claro, enfureceron. O sea, aquí pongo siempre el ejemplo del mono que actúa. La gente va al circo a ver el mono, ¿verdad? Porque el mono es muy gracioso. Cobra el de la entrada, cobra el que pone el circo, cobra el que limpia el circo, cobra el director, el presentador, el que le echa de comer al mono. ¿Y quién es el que no cobra? El mono, claro. Cobra todo el mundo, menos el mono. Y lo vemos muy bonito, ¿verdad? Precioso, perfecto. Además, en estos casos es donde se ve, o se debe ver, se debe notar, oiga, la solidaridad de una sociedad con el mundo de la cultura. Yo no estoy diciendo que una persona que esté en paro tenga que pagar por acceder a la cultura. Se pueden emitir bonos, se pueden emitir bonificaciones o que vaya gratis. Si ese no es el problema. Los jóvenes, pues que no paguen por sacar libros de la biblioteca. Yo incluso les pagaría por leer libros, pero que demuestren que los han leído, claro. Claro, que demuestren que los han leído. O sea, no se trata de estar aquí mercantilizándolo todo, no. Se trata de hacer justicia.
Y si una persona ha escrito y el otro lee, lo normal es que el que lee, y estamos hablando, insisto, de 50 céntimos. Y ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer durante 6 horas, 10 horas, 12 horas que podemos leer un libro, el tiempo que podemos disfrutar de un libro? ¿Qué podemos hacer por 50 céntimos? No piensen en eso que todo el mundo piensa, porque estoy hablando de 6 o 10 o 12 horas, ¿eh? No piensen, pues claro, algunas hay cosas que son muy agradables y son gratis. No. ¿Qué podemos hacer? Vamos a un bar con 50 céntimos, ¿qué hacemos? Vamos a una tienda con 50 céntimos, ¿qué hacemos? Así es como nos luce el pelo en España. Queremos que todo sea gratis, cuando la demostración palpable es que gratis no hay absolutamente nada. Os voy a contar cómo funcionan las cosas en un país al que yo admiro desde el punto de vista de la cultura, en el Reino Unido de la Gran Bretaña. Por una conferencia de un experto en historia del arte al que admiro, Simon Schamas, que tiene unas series en la BBC magníficas. Bueno, pues por una conferencia en la National Gallery de este señor hay que pagar 6 libras, que al cambio son alrededor de 8 euros. El salón de actos, y era grande, estaba a rebosar. A rebosar. El salón aquí era mucho más grande que esto. Estaba a rebosar. Y todo el mundo había pagado sus 8 euros. Pero es más, las exposiciones allí, los museos son gratuitos. ¿Por qué? Porque el museo es educación, no es cultura. Ellos distinguen perfectamente entre educación y cultura. La educación tiene que ser completamente gratuita para que un pueblo educado sea culto. Al ser culto, valora la cultura y paga por la cultura, y los creadores pueden vivir de la cultura. Ese es el trato y ese es el círculo. Porque claro, si el creador no vive de la cultura, si al pintor no le pagan los cuadros, si al escritor no le pagan los libros, si al músico no le pagan la música, ¿qué ocurrirá? Es que la gente piensa, aquí tenemos mitificados el pasado, la gente piensa que Cervantes no cobraba por escribir. La gente piensa que Lope de Vega no cobraba por las comedias. La gente piensa que Velázquez no cobraba por pintar. La gente piensa que Beethoven no cobraba por componer. Oiga, tendrían que comer, ¿no? Como decía Cela, yo quería ser escritor, pero tenía un problema, y es que tenía la manía de comer 3 veces al día. ¿Qué ocurre en Inglaterra? Pues lo que ocurre en muchísimos países del mundo. Tú vas a la National Gallery, es gratis, muy bien, porque es educación, se hace para que la gente se vaya educando en los clásicos. Ahora, si tú quieres ir a una exposición, yo voy a ir ahora a una exposición, si tú quieres ir a una exposición, anoche estuve intentando sacar las entradas por internet, esa exposición vale 14 libras, que al cambio son sobre 20 euros. ¡Oh! 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 ¡Gol! 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 ¿Me siguen o no me siguen? El mismo que dice ¡oh! ¡Oh! El domingo está diciendo ¡gol! Y no le cuesta 20 euros, le cuesta más. ¿Estamos o no? ¿Por qué nos parece normal? ¿Por qué nos parece normal pagar 20 euros por ir a un partido de fútbol? Y nos parece una barbaridad pagar 20 euros por ir a una exposición de pintura en la que se reúnen los mejores cuadros del impresionismo en torno al inventor, al marchante de pintura que lo reunió por primera vez y que fue el inventor del impresionismo. ¿Por qué? ¿Por qué en España somos capaces de pagar por ver a 11 individuos corriendo detrás o delante del balón, depende de dónde esté la pelota, contra otros 11 que van por el otro lado? Yo soy aficionado al fútbol y me encanta el fútbol. ¿Por qué somos capaces de pagar eso y no se nos mete en la cabeza que paguemos por una exposición de pintura, por ejemplo? Es más, cuando en Sevilla
En el Museo de Bellas Artes se monta una exposición temporal y va la gente, se tiran cohetes, pero gratis. Como pongas entrada, allí no va ni el apuntado ni el gato. Y si se ponen precios de entrada, hay que poner 1 euro, 1,5 €, una cosa como simbólica, para que el que llegue diga, bueno, por 1 euro no voy a dejar de verla. Ahora, como pongas esos precios, aquí no va absolutamente nadie. En Alemania, en las presentaciones de libros, cuando un autor presenta su libro, allí se vende el libro y el autor lo firma. Bueno, pues el ejemplar que se vende en la presentación del libro es más caro que el que se vende en una librería. ¿Por qué? Pues porque el lector tiene que pagar el acto, el estar con el autor, el escucharlo, la firma, todo eso. Y es una ayuda editorial. Aquí, cuando se presenta un libro, hay que presentarlo a la Fundación Cruzcampo. Porque la gente va a hartarse de cerveza, no En la Fundación Cruzcampo están catalogados los asistentes que van a todos los actos culturales. Vamos, que los conocen en la Fundación Cruzcampo. Yo fui una vez a presentar un anuncio para el que me llamaron para que corrigiera algunas cosas, claro, no se les ocurre otra cosa que traerse una agencia de publicidad catalana que metió 3 o 4 pifias muy gordas, pero homenaje al Camarón de la Isla, estaba allí la familia de Camarón. Entrada rigurosa porque, bueno, los grandes clientes, reservados para los grandes clientes, proveedores de Cruzcampo, no sé qué, todo muy riguroso. Y cuando va a empezar el acto me dice un responsable de la fundación, ¿ya están ahí? Digo, ¿quiénes? Dice, el matrimonio que no falla. Hasta ahí se colaron. Todas las noches a la Fundación Cruzcampo. Pero no solo eso, no solo es que la entrada sea gratis, la asistencia sea gratis, el libro se pone con descuento, no. Es que se ponen delante 3 o 4 ejemplares normalmente para que se vean, ¿no? Pues justo cuando termina el acto, el editor tiene que salir corriendo a quitar los libros. Porque, no, los cogen y no se los llevan. Se lo dan al autor para que se lo firme. Y si se les dice algo, no, yo es que creía que esto como que usted creía. Vamos a ver, una buena pregunta, ¿de quién es la culpa? Yo creo que en España, cuando he dicho lo de cultura y educación, yo creo que en España se han confundido y en muchos casos de buena fe, creo que ha sido buena fe la de aquellas personas aquellos gestores políticos, sociales, económicos, de medios, editoriales, etcétera, que han confundido, eso lo dijo Francisco Umbral, hace ya mucho tiempo. Se ha confundido la cultura con la educación. Todos tenemos, y lo que voy a decir ahora es muy gordo, todos tenemos derecho a la educación, pero no tenemos derecho a la cultura. No tenemos derecho a la cultura. Como no tenemos, ojo, bien, ahora lo explico, pero no tenemos derecho, que primero hay que aclarar el concepto y después ver por dónde viene la cosa. Y alguien dirá, este señor ha dicho una barbaridad, no tenemos derecho a la cultura. Pues no tenemos derecho a la cultura. Yo no tengo derecho a tener un cuadro de Van Gogh en mi casa, ¿o no? ¿Quién tiene derecho a tener un cuadro de Van Gogh en su casa? Porque pueda pagarlo. Claro. ¿Yo tengo derecho a ir a un concierto en el Teatro de la Maestranza? Pues no. Yo tengo derecho a sacar una entrada, que es distinto. Que con los derechos hay que tener mucho cuidado. Lo mismo que el derecho a la educación. Cualquier alumno, cualquier joven, incluso nosotros, que ya tenemos una edad, ¿yo tengo derecho a ser médico? No. ¿Yo tengo derecho a estudiar medicina? Pero para ser médico hay que aprobar. ¿Me explico? Parece muy evidente y muy absurdo lo que estoy diciendo, ¿no? Bueno, id a las aulas de los institutos y de los colegios y encontraréis alumnos que dicen que ellos tienen derecho a aprobar. No, tú no tienes derecho a aprobar, tú tienes derecho a estudiar, pero no a aprobar. Entonces, ¿tenemos derecho a la educación? Sí.
Y la educación debe financiarla el Estado, por supuesto. Ahora bien, una vez que pasamos eso, la cultura, los libros, el teatro, el cine, el mundo de la cultura, la música, la literatura, la lectura, eso hay que pagarlo. ¿Y quién tiene que pagarlo? Pues la gente que lo consume, la gente que lo utiliza y la gente que lo disfruta. Desde el mundo de la política, nuestros gestores políticos, y además de todos los partidos, lo han hecho. ¿Qué han hecho? Pues sobre todo en época de vacas gordas, han financiado con fondos públicos el mundo de la cultura. De tal manera que se ha creado una costumbre. Si a nosotros mañana, o pasado mañana, o después de las elecciones municipales, nos cobraran por entrar en el Parque Porzuna, diríamos, ¡qué barbaridad! ¿No? ¿Por qué? Diríamos qué barbaridad. ¿Porque es una barbaridad cobrarle a alguien por entrar en el parque? Porque estamos acostumbrados ¿a qué? A no pagar por entrar en el parque. Porque el parque es gratis, ¿verdad? No. No es gratis. Lo estamos pagando con los impuestos, claro. Claro. Entonces, si nos cobraran por pagar en el parque, nos estarían cobrando dos veces. Estarían cobrando por los impuestos y nos estarían cobrando por el parque. Ahora bien, el mundo de la cultura, ¿qué ocurre con el mundo de la cultura? Que desde las instituciones públicas, no solamente políticas, sino desde fundaciones, desde empresas, etcétera, etcétera, se ha creado en España la costumbre o la idea general de que la cultura es un derecho, al ser un derecho, pues la gente puede acceder a ella de forma gratuita. Y, claro, es un derecho el acceso a la cultura, pero no es un derecho el tener un libro. Eso hay que pagarlo. Y la pregunta es, ¿por qué en España las prioridades son las que son? ¿Por qué la gente prefiere pagar por un partido de fútbol antes que pagar por un libro, por un concierto o por una exposición? No, de educación. Es que primero viene la educación. La educación es el cimiento. ¿Cómo? Después la pregunta. Bueno, después hacemos las preguntas, vale. Voy a terminar ya porque me interesa más el diálogo que la exposición. Entonces, hemos llegado a un estado en el que, un estado de, no el estado con mayúsculas, sino el estado con minúsculas, a un estadio, como dicen ahora los psicólogos, los historiadores también, ¿no? Todo el mundo dice un estadio. Son cosas que se ponen de moda, ¿sí? Las palabras que se ponen de moda, ahora todo, en cualquier disciplina ya son el estadio. Es como lo del ópera, pero... ¿Por qué? Ponía yo el ejemplo, por cierto, con los bibliotecarios les puse el ejemplo del ópera, ¿no? Digo, ahora los provoqué también por ahí, ¿no? Digo, mira, ahora viene el ópera aquí, ¿no? Cuando estaba el ópera en la cima, ¿no? O un millonario cualquiera, ¿no? Alguien que tenga mucho dinero. Va a una biblioteca, se lleva un libro a su casa, lo lee, lo devuelve y no le cuesta un duro. Y el pobre escritor está muriéndose de hambre y nadie quitándose las moscas a puñetazos y nadie le da nada. ¿Qué redistribución de la riqueza más ideal, ¿verdad? Se ha creado, ya digo, ya con esto termino, porque me interesa más las preguntas que pueda haber. Se ha creado una situación en la que la información, vuelvo al principio, la información no es gratuita porque cuesta dinero, y cuesta bastante dinero, porque hay que tener mucha gente. La información es más compleja de lo que parece. Sin embargo, los antiguos dueños de los medios de comunicación, que eran, en el caso de la prensa, los lectores, por ejemplo, la gente que compraba el periódico, los suscriptores, esa gente tenían muchísima más influencia de lo que pensaban. Cuando en los periódicos, porque ahora se están perdiendo suscriptores, pero además, suscriptor que se muere, suscripción que se pierde. No, eso es... Se muere el abuelo que estaba suscrito y se acabó la suscripción del periódico. Entonces, se confunde el objeto con la información. La gente ve normal que se pague por un periódico en papel, porque estás comprando papel. Sin embargo, ve anormal que se pague por leer un periódico en Internet, porque no estás comprando papel. Vamos a ver, alma de cántaro.
que lo caro no es el papel, que lo caro es la elaboración de la información. Lo caro no es el papel, lo caro es la elaboración de la información. Entonces, ¿por qué te parece normal pagar por un periódico en un kiosco y no te parece normal pagar por Internet, por leerlo en Internet? Y siempre habrá quien se salga por la tangente o por el término medio y da con la tecla y da con la clave. Muy sencillo, publicidad. Pero claro, si dejamos a los periódicos también en manos de la publicidad, ¿qué ocurre? ¿No han visto ustedes de vez en cuando? Voy a ser un poco maléfico. Voy a desvelar una clave que muchos a lo mejor no habrán caído. ¿No han visto ustedes de vez en cuando anuncios en la prensa o en los medios de comunicación, en todos, de todas las tendencias, de ciertas empresas, y se han preguntado, pero esta empresa, ¿por qué se anuncia? Una empresa que se dedique a la construcción de puentes. ¿Pero quién va a comprar un puente? Claro, una empresa que se dedique a la fabricación de yogures es normal que se anuncie, ¿no? Tú ves un anuncio, lo escuchas, lo ves, lo oyes, lo lees y dices, oye, pues mira, pues estos yogures tienen que estar buenos, voy a ir esta tarde voy a comprar un yogur. Ahora tú ves una constructora que se dedica a construir puentes colgantes. Dices, coño, pues voy a hacer un puente colgante. Me llama a mi cuñado y lo pagamos entre los dos. Que es absurdo, ¿no? Bueno, ¿esa empresa por qué se anuncia? ¿Por qué? Cuando se caiga un puente, a ver cómo se publica. Cuando haya un problema con un puente, a ver quién lo publica. Cuando se descubra que la empresa que construye el puente ha pagado bajo cuerda a la administración tal o cual para que llevarse el concurso, a ver quién lo publica. ¿Qué ocurre con ese medio? ¿Son los lectores los dueños? No. ¿Quién es el dueño del medio? La empresa de los puentes. Y quien dice puentes dice muchas cosas que hay por ahí. Si no, vean, revisen y vean ciertos anuncios que son un poco extraños. Yo diría extraños. Bueno, si eso no lo contrata nadie, no lo contrata nadie. Son empresas ajenas completamente al mundo del consumidor normal, que es el que paga por un periódico, o el que ve un periódico, o en internet incluso, o el que escucha una emisora de radio, o el que ve un programa de televisión. Porque se están haciendo con la información, que es poder. Y lo mismo que ocurre con la información en el plano político, en el plano económico, en el plano social, ocurre exactamente igual con el mundo de la cultura.